Listo. Ok, entonces lo que tienen ustedes ahora en su pantalla, ¿no? El proceso de intercambio es entre dos fluidos a diferentes temperaturas, separados por una superficie, ¿no? A esto llamamos intercambiadores de calor y se aplica en toda la industria de procesos químicos, también en calefacción de locales, acondicionamiento de aire, en plantas de producción de potencia, ¿no? Recuperación de calor de desechos y en todas las plantas de procesos químicos. O sea, que este es un equipo auxiliar, no es un equipo principal, salvo específicamente el proceso, ¿no? Generalmente es un equipo auxiliar que da las condiciones de temperatura que deben tener las diferentes unidades de proceso. Salvo, como les digo, se vuelve principales digamos, en las plantas de generación de energía, ¿no? A partir de repente de algún fluido que donde se pueda extraer esa energía. Como por ejemplo, si queremos extraer energía eléctrica a partir de eh, unidades de pozos geotermales, ¿no? O sea, los pozos geotermales tienen la salmuera que contiene estos pozos, tiene pues la temperatura de la profundidad de la tierra, ¿no? Entonces ahí hay más, suficiente exceso de energía que aprovechar. Y es lo que hacen quizás en otros países, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Ellos tienen campos de plantas de procesos de pozos geotermales de los cuales se extraen la energía eh, digamos, que requieren para convertirla a, a energía eléctrica. Entonces, en esos casos, ahí sí, digamos, los intercambiadores son equipos principales, ¿no? Porque ellos son los que absorben la energía de la salmuera a una determinada presión que previamente habrá estado dado quizás por una bomba. Este fluido a la temperatura y presión que requieran, entra una turbina y se produce trabajo, ¿no es cierto? Se convierte en energía eléctrica y después el vapor que está ahí se va a condensar, ahí también entra unos condensadores y el líquido entra vapor y sale líquido, el líquido se bombea de nuevo a los intercambiadores a la presión que necesite para entrar a la turbina. Entonces, en ese ciclo, ahí sí los intercambiadores son importantes, son equipos principales. Pero si no es así, somos equipos auxiliares que dan condiciones de trabajo, lo cual es muy importante porque si no, no podría proceder la reacción, ¿no? Porque reacciones ocurren a determinadas temperaturas, no podría proceder la destilación porque hay que convertir el líquido en vapor, etcétera, etcétera. Entonces esto lo van a encontrar en todas las industrias de procesos. Ahora, los intercambiadores pueden ser de diferentes formas de acuerdo a su construcción. Ya había dicho en la clase anterior, ¿no? Habíamos puesto tubulares porque vienen de tubos, son de coraza y tubo. Pueden ser intercambiadores de placas y intercambiadores de flujo cruzado. Quizás por su facilidad de construcción, los más, digamos, populares son los intercambiadores de tubo y coraza. Los otros dos tipos de intercambiadores necesitan un maquinado más específico, ¿no? Y de mayor precisión. Entonces, también tienen mayor inversión en su costo inicial, ¿no? Su capital inicial para la compra de un tipo de estos otros intercambiadores cuesta mucho más que si fuera de coraza y tubo, ¿ok? Entonces, más o menos, por ahí viene su popularidad. Ok, ahora, los intercambiadores, los fluidos, pueden seguir paralelamente, o sea que entran por un extremo del intercambiador y salen por el otro extremo, o pueden estar en contracorriente.
en cuyo caso entran por extremos opuestos, ¿no? Si uno entra por un punto 1, el otro va a entrar en el punto 2, de manera que su transferencia sea en contracorriente. Entonces, en general, por el tipo de construcción, tenemos aquí los intercambiadores de placa, flujo cruzado, e intercambiadores de coraza y tubo. Los intercambiadores de placa, como su nombre lo dice, están formados por placas con empaquetaduras, porque, digamos, esto con prensas, se prensan todas las placas, ¿no? Y hay una empaquetadura en medio de las dos superficies, de las dos placas. Estas placas también tienen 4 orificios que a la hora de ensamblar, todas se ensamblan, a presión se ajustan, entonces forman 4 tuberías, ¿no? Y entonces los fluidos caliente y frío son obligados a pasar por la superficie de las placas, que generalmente son coarrugadas. Entonces, el conjunto de orificios forman los tubos y con esto se tiene la facilidad de que podemos cambiar la área del intercambiador agregando o quitando placas, y el mantenimiento de este tipo de intercambiadores es casi cero porque se puede desarmar, ¿no? Totalmente y ensamblar después, ¿no? Los de flujo cruzado son los que un fluido corre perpendicular al otro. Como se dice cruzado, forman ángulo recto, ¿ok? Y en este caso tienen la forma para formar ángulo recto es un cubo, ¿no? Un cuadrado o de repente un paralelepípedo, ¿no? Pero esta es la forma, de manera de que un fluido sea perpendicular al otro. También está formado por tubos, pero en forma de cajas, son ese tipo de intercambiadores. Ok, entonces, ok, esto es lo que yo les estaba ya diciendo. Cuando son en paralelo, en contracorriente. Ok, en los intercambiadores de flujo cruzado, además de que deben formar ángulo recto y el diseño está para que se forme un ángulo recto, puede haber dos modalidades. Que el fluido que va por encima de los tubos tenga ahí canalizaciones o separaciones de manera de dirigir el fluido que va por encima de los tubos, o sino que simplemente el fluido corre libremente por encima de los tubos, ¿no? Y quizás eso hace una pequeña diferencia de que si el fluido está mezclado o que si el fluido no está mezclado. Van a ver en tablas para factores de corrección, van a hacer esa diferencia. Ok, sí, en cuanto a la forma de operación, ustedes siempre van a ser libres de eh, disponer cómo van a ir los fluidos, ¿no? Completamente libres al respecto. Ahora que ya le vamos adelantando y se va a comprobar que la distribución en contracorriente es más eficiente, porque mantiene la temperatura de los dos fluidos a lo largo del intercambiador más constante. Y eso a la larga hace que se requiera menos área para hacer una operación en contracorriente que en paralelo, ¿no? Entonces, a pesar de que en una distribución en paralelo al inicio sí tiene una gran diferencia de temperaturas, pero cae muy rápidamente y ese es su problema. Y se hace más lenta la velocidad, porque ustedes saben que el potencial térmico es lo que impulsa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta distribución en paralelo.
Entonces, si es en paralelo, los dos fluidos deben entrar en el mismo extremo. Dijimos que se llamaban cabezales, ¿no? En los intercambiadores de coraza y tubo. En los dos extremos, en un extremo deben entrar los dos fluidos y deben salir en el extremo, en el segundo extremo, ¿no? Entonces, al inicio hay una diferencia potencial, que es lo máximo. El, el fluido frío a la entrada y el fluido caliente a la entrada. O sea, el fluido frío es el que está más frío de fríos y el caliente va a estar más caliente de los calientes. Entonces, este delta es grande. Entonces, eso impulsa que sea rápido. Pero el problema es que a medida que recorre la longitud del intercambiador, esto se hace muy pequeño. Entonces, a la hora, para seguir hasta el final, va a requerir probablemente mayor longitud, mayor área, que si estuviéramos en contracorriente. En contracorriente es al revés. Si un fluido entra en un punto, en un extremo, por ejemplo, acá estoy haciendo que el fluido caliente entre en el punto 1, entonces el fluido frío tiene que entrar en el punto 2, de manera que estamos en contracorriente. Y a pesar de que los extremos no tienen tanta diferencia, pero lo que ocurre es que esta diferencia es más constante, ¿no? Esta diferencia más o menos permanece en valores que hace que a la larga se requiera menor longitud en contracorriente que en paralelo. Ok, entonces en el futuro nosotros vamos a trabajar con una temperatura promedia de todos estos, de los dos fluidos, cualquiera sea la distribución en la operación, pero siempre vamos a considerar lo que ocurre aquí en los extremos. Ok, estas diferencias de los fluidos, cualquiera sean, si el caliente a la entrada o el frío a la entrada, etcétera, este, nosotros siempre vamos a evaluar estas diferencias según corresponda a la operación. ¿Okay? Entonces, estas diferencias en el extremo 1, si sean paralelos, será pues entre el fluido caliente a la entrada y el fluido frío a la entrada, ¿no? En este caso, yo le pongo H de hot y cool de frío, ¿no? Y C de cool, ¿no? Es por eso, más o menos así se escribe, ¿no? Me olvidé cómo se escribe cool. Pero el C es de cool, ¿ok? Entonces, eh, una vez que tengamos estas dos diferencias, ojo, viendo qué operación es, en el caso de que es contracorriente, es el fluido caliente a la entrada y el fluido frío a la salida, ¿no? Entonces, eso también viene de inside y de outside, entrada y salida. Entonces, el delta T1 ya para nosotros en contracorriente es diferente si fuera en paralelo, ¿no? Y el delta T2 es de la misma manera. Esto va a ser la diferencia entre el fluido caliente a la salida y el fluido frío a la entrada, ¿no? Ok, entonces estas son las maneras como en el futuro vamos a calcular la temperatura promedio de los intercambiadores. No se tiene que considerar la temperatura de los dos fluidos, ¿eh? Para muchos casos vamos a poder sacar un promedio, para otros quizás no vamos a poder hacer lo mismo, ¿ok? A ver, siguiendo con los intercambiadores de flujo de coraza y tubo, ya hemos hecho bastante en la clase anterior. Los de flujo cruzado, digamos que serían estos, perpendiculares, ¿no? Tiene que ver un fluido perpendicular al otro. Entonces, un fluido va a ir por los tubos y otro fluido va a correr encima de los tubos. Ok, entonces, aquí puede haber diferencias, como les dije inicialmente,
aquí hay, digamos, estas canalizadores, estas placas que tratan de dirigir un poco el fluido que va por encima. Y por eso dicen que es no mezclado, entre comillas, no mezclado el fluido que va por encima de los tubos, ¿no? En ningún momento los fluidos caliente y frío se mezclan, ¿no? Y digamos que sea mezclado si no tenemos estas divisiones. Es simplemente esa es la diferencia. Ok, después tenemos los intercambiadores de placa que habíamos visto antes, que decíamos que son como filtros prensas y que están construidos por placas o marcos que se pueden desarmar y cambiar el número de placas, que generalmente son coarrugadas para aumentar la turbulencia. Y inicialmente este tipo de intercambiadores se usaba en la industria de alimentos, en la industria cervecera, en general en industrias que no requieran altas temperaturas. Eso simplemente era por las empaquetaduras, ¿no? Los materiales de que estaba hecho las empaquetaduras no resistían mucha temperatura, entonces limitaban su uso. Pero ahora hay nuevos materiales que resisten muy buenas temperaturas, entonces ahora su uso está más generalizado que lo que antes, digamos, hace 10 años atrás, y eso cada vez se ha mejorado, entonces no hay ningún problema de usar intercambiadores de placas si es que se necesita. Este es un intercambiador de placas para los que no vinieron a la otra clase. Entonces aquí tenemos las placas. Estas placas aquí tienen coarrugaciones que no muestran acá, pero sí las tienen. Y se ensamblan de esta manera. Aquí lo ven. Entonces aquí hay 4. Estos son realmente, funcionan como tuberías, estos agujeros a la hora que se ensamblan, el gastar la entrada y salida de tanto los fluidos fríos como el de caliente. Y simplemente las placas se pueden aumentar o se pueden disminuir de acuerdo al calentamiento que se requiera. Intercambiadores de coraza y tubo, hemos visto y muchos más que aquí tenemos, ¿no? Vemos eso, ya lo hicimos en la clase anterior. Y las partes de los intercambiadores y etcétera. Okay, aquí está este despiece eh, que vimos anteriormente. Entonces, sigamos con la teoría ya que necesitamos. Ok, entonces ahora tendríamos que ver el caso vamos a empezar con los intercambiadores de coraza y tubo. Los intercambiadores tubulares tienen estándares. Uno de ellos es el tema y el otro puede ser el ASME, ¿no? Entonces, se construye de acuerdo a las características de estos estándares. Ahí se especifica eh, distancia entre los tubos, desplazamientos, todo lo que se necesita para construir están en estos dos estándares. Ok, entonces vamos a hablar de intercambiadores que como vimos antes, habíamos dicho que a los intercambiadores para aumentar la turbulencia del fluido que va por encima de los tubos se colocan estas placas que le llaman baffles, ¿ok? Entonces el fluido que va por encima de los tubos se ve afectado por esta distancia, estos baffles, y entonces corre, ¿no? El fluido viene por encima de los tubos, pero no puede pasar y entonces baja. Y pasa por una distancia mínima, que esto se llama la ventana del baffle. Se colocan intercaladas a unas distancias especificadas también en el tema. Hay distancias mínimas y máximas, entonces tiene este recorrido. Entonces, al hacer este recorrido se ocurre las corrientes de Eddy, quizás sí
aumenta en cierta manera la velocidad y aumenta un poco el coeficiente del fluido que va por encima de los tubos. Esa es la intención de este tipo de intercambiadores. Ok, entonces, como ustedes ven, nosotros hasta el momento tenemos correlaciones de fluidos que corren libremente. El que va por los tubos no tiene problema. Ese siempre va a ser su área perpendicular, el área interna del tubo. El que va por encima, ese es el que tiene el problema, porque es una área no necesariamente establecida, es una área muy variable. Entonces vamos a tener que hacer alguna correlación más para este tipo de intercambiadores, ¿no? Porque hasta el momento no tenemos. Tenemos correlaciones del banco, pero eso del banco no tiene baffles. Se va a poder usar el banco, el banco correlaciones que tenemos cuando estén libres, ¿no? Cuando no haya baffles. Caso contrario, tenemos que buscar otra, otra correlación que contemple justamente estas superficies, ¿no? Entonces, aquí en la pantalla les están diciendo justamente que para aumentar el coeficiente del lado del casco se instalan pues estos baffles. Ahora, en general los baffles, eso también lo vimos, pueden ser un sector circular al que se le ha cortado un círculo, al que se le cortó un sector, ¿no? Este es el círculo y le cortamos un sector. Por supuesto que estos baffles son horadados de acuerdo a la disposición del banco, porque tienen que pasar los tubos por, por esta superficie. Oh, ¿para qué hice eso? Nomás quería borrar el sector. Ok, esta es la ventana de baffle que yo le estoy cortando ahora en este momento. Qué mala onda. Este borrador me borró todo. Supuestamente no. Ok, vamos a hacer así. Ya, ok, supuestamente ya le corté al círculo del sector. Está quizás muy grande. Es menos, más o menos este es un cuarto de todo el diámetro digamos, del área interna del casco, ¿no? Y bueno, pueden estar dispuestos en línea o escalonados, ¿no? Eso es. Ok, entonces según la disposición del banco, por acá van a pasar pues los tubos, no tienen que pasar. Ok, entonces acá vamos a hablar lo que está diciendo acá, lo que le dije antes, es el corte de bafle que puede ser 18, 20, 25, ¿no? Ese de alguna manera significa qué porcentaje del diámetro interno del casco se le ha cortado, ¿no? Generalmente el más usado es este corte de 25% y eso es más o menos, corresponde a una altura de un cuarto del diámetro, ¿no? Ahora, este es un factor geométrico y todos esos factores geométricos están, por ejemplo, en el tema, ¿no? En el tema nos van a dar un factor geométrico que nos va a decir cuál es el espacio libre, porque este espacio libre es justamente esto por donde está pasando. Ahora, este es el baffle segmental, pero habíamos visto otros dos, el de Stream y el otro el de Donna, ¿no? Entonces, eso también lo vimos en la clase pasada. Vamos a seguir después, les puedo volver a mostrar cómo son los otros. Ok, entonces esa es un nuevo agregado a nuestros intercambiadores. Ahora, habíamos dicho también que en los extremos están las placas de los tubos, en los cuales se sostienen realmente los tubos. Entonces, los tubos se definen de acuerdo al espesor de la pared del tubo, como si fuera calibre, ¿no? El calibre del tubo.
Los tubos se dan en términos de BWG, ¿no? Y en este estándar el diámetro externo no es nominal, es real. Hay que ir, digamos, en función del calibre, o sea, del espesor del tubo y del diámetro externo, para obtener el diámetro interno del tubo, ¿no? Esto es simplemente lo vemos en el PERRI, hay una relación digamos, de tablas para tubos de condensadores e intercambiadores, ¿no? O sea, que tienen que ir a buscar esta tabla, como si fuera cédula 40, también tenemos este BBWG. En el CAR también está esto. Ahora, las longitudes estándar de los tubos son estas, ¿no? 8, 12, 16, 20 pies, ¿no? Generalmente se dispone en paso triangular porque también es quizás más eficiente que el paso cuadrado. Pero claro, tiene mayor dificultad para hacer el mantenimiento, ¿no? Habrá que ver qué tipo de fluido se esté tratando de intercambiar, ¿no? En realidad, en el paso triangular, como están ustedes leyendo, va a proporcionar mayor área de transferencia de calor, ¿no? Que una disposición en paso cuadrado. El estándar tema realmente especifica las distancias medidas centro-centro para todas estas disposiciones, ¿no? A distancias mínimas o máximas, ¿no? Generalmente les dan el mínimo. Ahora hablemos de los cascos, ¿no? También tiene su estándar y digamos para las corazas o cascos hasta 23 pies se determina como si fuera el ACTM, tubo estándar, y para tamaños de 25 pies se especifica simplemente a la pulgada más cercana. La distancia que hay entre baffle y baffle se le llama paso de baffle, así como va a haber paso de tubo medido centro a centro de tubo, se define también el paso de baffle y también tiene su límite de acuerdo al tema, no debe ser menor que 1/5 del diámetro del casco o más que un diámetro interno del casco, ¿no? Y con eso detenemos paso de baffle. Ok, ahora vamos a hablar de los intercambiadores múltiples. Algo les mostré en la clase anterior de esos factores de corrección F. Era para justamente este tipo de intercambiadores múltiples. ¿A qué se llaman intercambiadores múltiples? Cuando los fluidos, tanto el que va por la coraza o el que va por los tubos, no recorren una sola vez la longitud del intercambiador, sino más de una vez. Entonces, un fluido puede entrar, pero en el extremo
se fijan justamente estas distribuciones, no lo deja salir. Y de acuerdo a las veces que se ha planificado que tiene que recorrer el intercambiador. Generalmente es un número par, entonces puede ser 2, 4, 6, 8. Entonces antes de salir lo va a recorrer varias veces, ¿no? Entonces estos son intercambiadores múltiples y entonces para este caso todos estos tipos de intercambiadores requieren de un factor de corrección que le vamos a llamar F. Y vamos a sacar de los gráficos que también los tengo en la plataforma y ustedes también deberían tenerlo a mano, ¿ok? Bajarlo y tenerlo a mano. Entonces todos estos intercambiadores necesitan de factor F, de acuerdo a la disposición de los fluidos que van por la coraza o que van por los tubos, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque la temperatura promedio de los intercambiadores, independientemente de las veces que recorra el fluido, el intercambiador, la vamos a demostrar en función de un fluido que entra y que sale, ¿no? Entonces el factor F corrige esa anomalía, digamos. Este factor F va de 0 a 1. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular la temperatura promedio asumiendo la diferencia media logarítmica. En el futuro la vamos a demostrar. También tiene ciertas hipótesis para asumir esto. Y con esa diferencia media logarítmica le vamos a tener que hallar el factor F que corresponde. Ahora, tenemos otra observación. Antes les mencioné que la disposición en contracorriente quizás es la más eficiente. Entonces, todos los gráficos para el factor de F están asumiendo una función, la función, digamos, de operar va a ser siempre en contracorriente. Entonces, nosotros para utilizar este factor F y corregir nuestra temperatura promedio, tendríamos que asumir también la distribución en contracorriente y hacerla en la realidad también, ¿no? En la hora de la operación. Entonces, F va con delta de T medio logarítmico en contracorriente. No se olviden de eso nunca. Y esto es en contracorriente. Puede haber en paralelo, claro que puede haber, pero en el F no existe esa alternativa, ¿ok? Esto es contracorriente. Ok, esto no se olviden. Entonces esto va a ser F, es en contracorriente siempre. Ok, y hablando de la nomenclatura de los intercambiadores tubulares, no tubulares, todos son tubulares, múltiples. Bueno, la forma que entra en intercambiadores múltiples, sí, vamos, siempre podría decir que es en contracorriente, porque de caso contrario no voy a poder corregir la diferencia media logarítmica. Ok, entonces digamos que un fluido va a entrar en un extremo y no va a salir en el otro extremo, sino va a salir después de recorrer una vez. Este sería un intercambiador que va, el fluido que va por los tubos es 2 veces, y el fluido que va por la coraza, según esto, entra y sale, entonces simplemente es 1, ¿no? Entonces, el primer número se refiere al fluido que va por la coraza y el segundo número se refiere al fluido que va por los tubos. Entonces, a ustedes le pueden decir un intercambiador tubular 2, 4, significaría que por la coraza el fluido va a recorrer 2 veces el intercambiador y por los tubos lo va a recorrer 4. Entonces, una manera esquemática de representar eso, porque todo esto es un solo intercambiador, ¿no es cierto? Lo que pasa para explicarles, entonces, el fluido que va por la coraza es 2, entonces entró aquí y llegó a su extremo y lo volvió a recorrer y finalmente salió, ¿no? Aquí tenemos.
salió después de haber recorrido 2 veces el intercambiador. Y el fluido que va por los tubos, según esto, lo recorre 4 veces. Por los tubos es más fácil visualizar. 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya, 4 veces. Esa es la forma que se puede decir, salvo que les digan el fluido que va por los tubos lo recorre 4 veces directamente, pero si no, a veces le dicen simplemente intercambiador así, 1, 2, 2, 4, ustedes ya saben lo que significa. Ok, entonces ahora mm, vamos a hacer una correlación específica para este tipo de, vamos a ver si tenemos, a ver, sigamos. Ahora tenemos una correlación específica para intercambiadores con baffles. Hay dos. Una es la de Donahue y la otra es la de Kerr. ¿Ok? Pero antes creo que vamos a calcular la diferencia media logarítmica. Vamos a explicar mejor la temperatura promedio. Después regresamos a las correlaciones específicas para intercambiadores con baffles, ¿no? Ok, entonces para los intercambiadores de coraza y tubo, digamos, el cálculo de la temperatura promedio más utilizado es la diferencia media logarítmica. Pero para hacer esto, nosotros vamos a tener ciertas suposiciones, ciertas hipótesis, que hacen que sea este estimado de temperaturas también, como les digo, estimado, ¿no? Entonces vamos a suponer que está aislado con los alrededores, o sea, no pierde calor de ninguna forma. La conducción axial va a ser despreciable. Los calores específicos van a ser constantes. Y también vamos a asumir que el coeficiente global es constante. Esto es quizás la hipótesis más fuerte que se hace porque no necesariamente los coeficientes globales son constantes. Esto va a depender mucho de la viscosidad. Para muchos fluidos sí puede ser, pero hay otros en los cuales no lo es. Eso va a depender de las propiedades del fluido, especialmente de la viscosidad que tenga el fluido. Bueno, pero para plantear como promedio la diferencia media logarítmica, estas son las asunciones que se hacen. Haciendo estas asunciones, estos perfiles de temperatura que realmente son curvos y que pueden ser más curvos o menos curvos, o sea, más exponenciales o menos exponenciales, nosotros al asumir todo, especialmente que estos coeficientes globales son constantes, estos perfiles de temperatura ya no van a ser curvos como lo estoy poniendo acá, que es realmente. Y esto se puede profundizar o no, ¿no? Al hacer esas asunciones yo voy a asumir que estos coeficientes, digamos, esta distribución de temperatura es lineal. Eso es lo que estoy asumiendo yo. Esto ya no va a ser curvo, sino va a ser lineal. Va a ser recta con respecto a la longitud, si esto es X. Ok, eso es lo que voy a hacer asumiendo todas estas hipótesis, ¿ok? Ok, ahora, hablando en forma general y poniendo los perfiles como probablemente puedan ser tanto para el fluido frío como para el fluido caliente,
En este caso estamos hablando de una disposición en paralelo, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, están entrando los dos por el mismo punto. Ok, entonces digamos, supongamos que sean la distribución real la negra. Aquí tenemos entre los dos fluidos, tenemos un intercambio de calor que le podemos llamar diferencial de Q, ¿no? Acá existe un diferencial de Q. Esta Q es más grande, ¿no? Es su índice. Entonces, este diferencial de Q, estamos también en estado estacionario. El fluido caliente se lo va a dar al fluido frío y entonces, desde el punto de vista del fluido caliente, va a perder, ¿no? Entonces, simplemente este diferencial de Q es menos flujo másico por su T sub P por el diferencial de temperatura, ¿no? Este es una T mayúscula del fluido caliente. Se va a ver va a haber lo que acá tenemos, un TH y un TC. Aquí también va a haber un TC variable a lo largo de todo el asunto. Y yo voy a tomar un diferencial de TH y un diferencial de TC, ¿no? Esta T es grande. Entonces, diferencial de Q, uno sería el flujo másico, ¿no? Por el C sub P, por la diferencial de temperatura del fluido caliente, y la del fluido frío también, ¿no? Por sí con signo positivo, pues está ganando. Por el diferencial de temperatura de este fluido. Ok, al producto de MC sub P, tanto del fluido caliente como del fluido frío, le voy a llamar C grande, C sub H y C sub C, ¿ok? Ok, entonces estas son nuestras dos ecuaciones, ¿no? De aquí, probablemente en el futuro, voy a despejar diferencial de TH, que va a ser dQ sobre C sub H y acá también, ¿no? Con su signo, ¿no? Acuérdense de estas ecuaciones. Ok, entonces termodinámicamente nosotros hemos establecido que el diferencial de Q va a ser la flujo másico por su C sub P por la temperatura, ¿no? Cada una de fluido caliente, de fluido diferencial de TH o diferencial de T sub C. Ok, entonces ahora, la ecuación de diseño para nosotros es esta, ¿no? Ese mismo diferencial de Q, ok, va a ser en este caso U, coeficiente global, por diferencial de área que no conozco, por un delta de T que tampoco conozco. Ese delta de T es justamente la diferencia entre la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío, variable las dos, ¿no? Ok, entonces a esta ecuación le voy a tomar el diferencial de delta de T y también el diferencial de todo esto. El diferencial de delta de T va a ser el diferencial de TH menos diferencial de TC. Entonces, de las ecuaciones que hemos puesto al inicio, sacamos que el diferencial de TH es esta cantidad y la del diferencial de TC va a ser esta cantidad. Entonces, estos dos puntos lo voy a reemplazar acá. No, aquí lo reemplazo. Y entonces voy a tener esta ecuación. Diferencial de delta de T es igual a menos diferencial de Q sobre 1 sobre CH y 1 sobre CC. Sabemos que esto es M C sub PA, el flujo másico por el C sub P, ¿no? Del fluido caliente, y este es el flujo másico por el C sub P del fluido frío. Ok, entonces ahora vamos a sustituir qué cosa es dQ. dQ es esto, ¿no? Entonces lo voy a sustituir ahí.
diferencial de, digamos, de Q, en ese caso es menos U delta de T diferencial de A. Y por todo esto, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a integrar esta ecuación. Entonces la integramos entre entre los extremos. Y si, hemos asumido que el U es constante, por eso sale fuera. Y simplemente me va a quedar el área, ¿no? Ok, entonces la primera integral entre los extremos no va a salir logaritmo neperiano de delta de T2 sobre delta de T1. Y aquí sí pues tenemos que no va a salir el área. Integral entre 1 y 2 va a ser simplemente A. Entonces va a ser U por A, ¿no? Simplemente, pero ahora volvemos al estado inicial. Reemplazamos lo que era CH y C sub C, ¿no? Esto es de la parte termodinámica, del MC sub P delta de T. Entonces ahora reemplazamos el CH y el C sub C. Y va a quedar, pues, en función de Q y de las temperaturas, ¿no? Ok, entonces, aquí ya podemos sacar cuánto es Q, ¿no? Q va a ser igual a U por A y aquí vamos a tener estas diferencias que van a ser delta de T1 y delta de T2 seguramente, ¿no? En este caso está la disposición en paralelo. Ahora con el signo menos le podemos cambiar delta de T2 menos delta de T1, quizás. Ok, entonces en este caso, en paralelo hemos hecho esto. Esto sería el delta de T1 y el otro sería el delta de T2. Y aquí para hacerlo correspondiente a esta parte, cambiamos delta de este signo menos, va a ser delta de T2 menos delta de T1. Y entonces el calor sería U por ahí, por la temperatura promedio, que en ese caso sería esta. Y esta es la diferencia media logarítmica, ¿no?, de la temperatura. Entonces, para el caso de intercambiadores, estamos ya suponiendo, según las hipótesis que hemos hecho, especialmente asumiendo que U es constante, podemos tener la temperatura promedio asumiendo la diferencia media logarítmica. Ok, esto también puede ser en logaritmos decimales y podría ser así, y se aplicaría también en contracorriente, salvo que tienen que hacer la diferencia, cuál sería el delta de T2 y el delta de T1, si esto fuera en contracorriente, ¿no es cierto? Sabemos que no puede ser ya, esto ya no puede ser, porque justo en un extremo vamos a tener el fluido caliente a la entrada y si es eso, este tendría que ser el fluido frío, ¿no?, a la salida. Ahí cambiaría definitivamente, ¿no? Sería frío a la salida. Y acá, acá tendría que ser fluido frío a la entrada, ¿no? Si, si es que colocamos el fluido caliente en el extremo 1, ¿no? Puede ser también a la inversa, ¿no? Pero entonces cambiaría. Tienen que estar en posiciones opuestas. Ok, inclusive aquí creo que he puesto, si está en contracorriente, es lo que les digo, si está en contracorriente, este tendría que ser el fluido frío a la salida y el otro tendría que ser el fluido frío a la entrada, ¿no? Y independientemente de cuáles sean los delta 1 o delta 2, esto se mantiene, ¿no? Esta es la diferencia media logarítmica.
si fuera en contracorriente. Ok. Ahora, esto es asumiendo casos especiales. Ok, cuando tenemos un fluido con cambio de fase, entonces la temperatura de entrada y salida del fluido es la misma, ¿no? Termodinámicamente siempre asumimos eso. En el equilibrio y termodinámica, equilibrio mecánico y térmico, ¿no? Eso es, si asumimos equilibrio, el fluido que está en cambio de fase no cambiará de temperatura hasta que todo se haya convertido a la otra fase, ¿no? Si es vapor, que todo se haya convertido a líquido, o si es líquido, que todo se haya convertido a vapor. Y mientras que haya una gota de la fase contraria, esa temperatura se va a mantener constante, porque esto es basado en el equilibrio termodinámico. ¿Okay? Entonces, en este caso, sí hay delta de T1 y delta de T2, pero el fluido no interesa si va en paralelo o en contracorriente, porque se va a mantener a la misma temperatura, ¿no? Este es el caso de un vapor que se esté condensando, en este caso. Los intercambiadores es lo más probable que se pueda formar líquido por algún cambio, ¿no? Ok, entonces ahora viene justamente los intercambiadores eh, de pasos múltiples, también se llaman pasos múltiples. Tenemos paso de tubo, paso de bafle y también tenemos paso de intercambiadores, pero en este caso tiene otro significado, ¿no? En el caso de los intercambiadores es las veces que recurre la unidad. Entonces, para este caso, necesitamos un delta de T corregido, porque lo que acabamos de demostrar está en función de un fluido que entra y que sale, ¿no? Entonces ahí tenemos que asumir diferencia media en contracorriente y ver qué F le corresponde. Ok, entonces vamos a observar gráficos tanto de los que yo les estoy mostrando y tienen en la plataforma como los que ustedes puedan encontrar en sus libros. Puede ser que tengan diferentes nombres, pero siempre va a ser definido en el mismo gráfico y va a corresponder a las mismas temperaturas que les voy a decir acá en este momento, ¿ok? Entonces, estos serían los factores de corrección a los cuales ustedes entran con la arcisa y digamos, seleccionan la curva de acuerdo a un parámetro R, ¿no? O sea, todas estas responden a diferentes Rs. Y la arcisa aquí sí tenemos diferentes también, Ps, ¿no? En algunos casos, le llaman S o cualquier otro nombre, pero siempre va a ser esta relación. O sea, se define el fluido que va por los tubos y el fluido que va por la coraza. Entonces, en este caso, por ejemplo, siempre va a haber un gráfico y con una especificación como esta. Entonces, aquí el fluido que va por los tubos es la coraza, porque es en T mayúscula. Y, mejor dicho, por la coraza va T mayúscula. El fluido que va por los tubos está definido en una T minúscula, ¿no? Ok, entonces la arcisa está en función del fluido que va por los tubos a la salida menos el fluido que va por los tubos a la entrada, dividido entre el fluido que va por la coraza a la entrada menos el fluido que va por los tubos a la entrada. Ok, digamos, estos son los máximos probablemente. Ok, T mayúscula, la coraza, T minúscula, los tubos. Puede ser también al revés, tienen que fijar cómo está definido
los parámetros. Pero sí, siempre va a ser el tubo a la salida, P es tubo a la salida menos tubo a la entrada, sobre coraza a la entrada menos tubo a la entrada. ¿Ok? Esa sería la abscisa, ¿no? Y en las R, ya, en R, ahí sí está en función de la coraza a la entrada menos la coraza a la salida sobre tubo a la salida menos tubo a la entrada. O sea, en el numerador va el fluido que va por la coraza y en el denominador el fluido que va por los tubos, tanto de salida como entrada y de entrada menos salida, ¿no? Ok, entonces esto siempre va a ser R u otro valor otra denominación que le puedan dar sí, a esta familia, ¿no? Esa familia. R puede ser, a veces se le pone en nu, le ponen S, pero en todo caso siempre está definido en el gráfico. Ok, entonces a la arcisa muchas veces le llaman la eficiencia térmica, porque si ustedes observan aquí está tanto el fluido que va por la coraza como fluido que va por los tubos y simplemente estos son, uno de ellos es el fluido caliente y el otro el fluido frío, ¿no? Pero ya no interesa cuál es el caliente o el frío, simplemente el fluido que va por la coraza y el fluido que va por los tubos. Y ya ustedes deben haber dispuesto en contracorriente la operación, ¿no? Ok, vamos a ver un poco estos gráficos, porque lo que viene aquí, que es... Ah, viene otra cosa, vamos a ver. A ver, ¿qué les dije que les iba a mostrar? Ah, bueno, esto es lo que puedo mostrarles. Ok, los pasos en intercambiadores múltiples, ¿no? Les dije que en los cabezales se define esto, ¿no? Porque el cabezal se divide en dos, en tres o en cuatro, dependiendo del número de pasos, ¿no? Que se quiere especificar. Y entonces estas son todas las formas como podemos dividir los cabezales. Puede ser, si es dos pasos, lo dividimos en dos. Si es cuatro, los dividimos de todas estas formas. Todas son cuatro, pero si observan, tienen diferentes, puede ser horizontal. Este es una mezcla de horizontal con cruz, y este sí es en cruz, como se dan cuenta. Y si fuera seis, lo dividen en seis partes, pero diferentes formas también, ¿no? Puede ser esta manera, o horizontal, o esta forma. Ya es cuestión de diseño del intercambiador que se adecue más a la operación. Y 8 pasos, pero también esto significa que va a recorrer 8 veces el intercambiador antes de salir. Ok, eso es en cuanto a los múltiples, ¿no? Aquí no está, creo. Ah, estos son los baffles. El que yo les dibujé malamente es este, ¿no? Que es el segmental. Pero también existen estos. Este es el street baffle y este es el de dona, que es un círculo y una dona, pues por eso se llama dona. Y se coloca intercaladamente igual, ¿no? Tiene que permitir el paso del fluido. En este a un círculo se le corta la parte central y se pone aquí, ¿no? Intercalada. Acá se ponen los sectores y aquí el centro. Y bueno, se sigue. Los dos provocan perturbación los tres, perturbación en la dirección del flujo.
Estoy buscando los factores F. Acá está. Ok, estos son los gráficos que tienen que buscar porque vamos a probablemente a utilizarlo más en el futuro. Ok, en este caso le está llamando S a la abscisa. Y digamos la familia CR, sí está bien, y el F. Ok, aquí no aparece qué define el S y qué define el P, pero sí lo define ahora en la siguiente pantalla. Aquí también seguimos el fluido que va por el casco, mayúscula, el que va por los tubos, minúscula. Generalmente usan esa denominación todos los gráficos. A los fluido que va por los tubos le llaman T minúscula y al de la coraza T mayúscula. Ok, entonces estas serían disposiciones diferentes. Como su gráfico lo dice, aquí es fácil ver que es dos pasos en los tubos y un paso en la coraza. O sea, este es un intercambiador 1-2, ¿no? Ahora, y así, aquí quizás es 1-2, es 4 en los tubos y en la coraza no se ve muy bien, pero vamos a ver al pie de nota, ¿no? Que correspondan. Aquí también parece que es más de como 6, creo. Y bueno, en todo caso, hay que ver lo que definen. A ver, aquí dice eficientemente la diferencia factores de corrección de diferencias medias logarítmicas para los intercambiadores y están definiendo lo mismo que hemos hecho antes. El R es la temperatura del fluido que va por la coraza a la entrada menos el fluido que va por la coraza a la salida sobre la temperatura de salida de los fluidos que va por el tubo menos la de entrada, ¿no? Es como en eso ya está definido. Y el S, como les había dicho antes, es tubos sobre los máximos. Coraza en la entrada menos tubo en la entrada. ¿Okay? Entonces aquí está definido en función de qué se da el S y el otro parámetro R. Ok, entonces en el primer gráfico dice que es un paso en el casco y dos, ok, no solamente dos, o más pasos de tubos. O sea que también puede ser 4, generalmente es un número par. Dos o más pasos de tubos, pero pares. El segundo que vimos dice dos pasos en el casco y 4 o más pasos en los tubos, o sea que puede ser 4 y otro múltiple de 4. Y el tercero dice 3 pasos en el casco y 6 o más pasos. Ok, entonces, si volvemos, de acá sí es evidente que es un paso en la parte de la coraza y 2 pasos en los tubos. Y parece que era 2 pasos en el casco y 4 o más, o sea que puede ser también 8. Y tenía como 3 pasos, ¿no? 3 pasos, ¿cuál es el C? Sí, 3 pasos en el casco y 6 o más pasos de tubos. O sea, a partir mínimo 6 y la diferencia está en el fluido que va por los cascos, ¿no? Empezamos con un paso en el casco, con 2 pasos en el casco, con 3 pasos en el casco y entonces lo que va por los tubos puede ser 6 o más, o sea, puede ser 8 y seguimos, pero siempre un número par. Es 4 pasos en el casco y 8 como mínimo, 8 o más, o sea, seguimos. Y después tenemos 6 pasos en el casco, que está acá,
6 pasos en el casco y 12 o más pasos de tubos, o sea, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y también tenemos de flujo cruzado, el F, el G, todos son de flujo cruzado. Estos últimos tres son de flujo cruzado, o sea, son perpendiculares. Y aquí ven cómo están, el que va por tubos y el otro es el que va por la coraza, por encima de los tubos. Ok, entonces ya sabemos que cómo tenemos que actuar, ¿no? Aquí teníamos factores de corrección, de ensuciamiento, no corrección, factores de ensuciamiento. Generalmente son valores pequeños, ¿no? Para muchos fluidos de procesos. Y si que quieren considerar ensuciamiento, podríamos colocarlo como una resistencia más a nuestro coeficiente, ¿no? Ok, entonces hemos visto diferencia media logarítmica, definición, demostración y factores de corrección, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver, seguimos una vez para acabar esto. Ok, en la diferencia media logarítmica estamos asumiendo que el coeficiente global es constante, ¿ok? Eso no necesariamente es cierto, porque va a depender mucho de las propiedades químicas, de físicas digamos, de los fluidos, ¿no? Ahora, si esto último que asumimos no es cierto, o sea que el coeficiente global no es constante, que es variable. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos hacer? Hay que calcular el coeficiente global en las entradas, en los extremos del intercambiador, ¿no? Una forma de verlo es viendo cómo varía la viscosidad del fluido con la temperatura. Si varía sustancialmente, es muy probable que ese coeficiente global no sea constante, ¿no? Entonces, podríamos primero ir paso a paso. Podríamos asumir que varía en forma lineal. Entonces, podemos quizás evaluar los coeficientes globales en los extremos del intercambiador, o sea, digamos, con las temperaturas que están en los extremos, tanto para el fluido frío como caliente, y en los extremos debe haber una temperatura conocida. Entonces, a esas temperaturas calculamos los coeficientes y digamos, lo introducimos a la diferencia media logarítmica de esta forma. Y por eso ya podríamos calcular el calor Q, ¿no? Es igual, sería el área total, lo hacemos igual, ¿no? Si seamos termodinámicamente sabemos cuánto es el Q y lo siempre va a ser A sub T lo que estamos buscando. Y bueno, asumiendo entonces de que tiene una distribución lineal, podríamos corregir esto de esta manera. Ahora, si ya no es si la diferencia, si la variabilidad es muy notoria, entonces ya empezamos a que el coeficiente Q varía a medida que va pasando a lo largo de intercambiador, ¿no? O sea, vamos a tener que calcular a diferentes
distancias del intercambiador, hacer balance de masa, calcular la temperatura de los dos fluidos en ese punto y calcular coeficientes para cada uno de esos, ¿no?, fluidos. Entonces, en ese caso, el coeficiente global va a variar localmente. Y aquí también ya tendríamos que plantear la ecuación, la misma ecuación, pero ya el delta de T estaría en función de una temperatura del fluido caliente variable menos la temperatura del fluido frío, también variable. Entonces, si integramos esta ecuación, este integral va a ser igual a la integral de diferencial de Q sobre U delta de T. Y de ahí sacaríamos que el área es la integral de diferencial de Q sobre U delta de T. Entonces vamos a tener que tomar, empezando de la temperatura de entrada, asumiendo distancias, y digamos, pues depende de la longitud, asumimos una distancia, hacemos el cálculo en ese punto de balance especialmente de temperaturas, cuántos son, y vamos sacando, tenemos que construir un gráfico de diferencial de Q y el coeficiente U y las temperaturas, ¿no? De manera de que podamos hacer este gráfico a diferentes distancias, pues, por supuesto. Entonces, tenemos que evaluar diferentes valores de U, de delta de T y de Q a diferentes puntos del intercambio. Entonces, asumimos 10 centímetros, 2 centímetros, o lo que ustedes quieran en función de la longitud del intercambiador. O un pie, a cada pie, si decimos que la longitud de los tubos va a ser 12 pies, entonces hicimos un pie a 2 pies, a 3 pies, así seguimos. Y calculamos cuáles son las diferencias, graficamos más que nada, así. Uno, la inversa de U delta de T versus Q. Entonces, el área que esté debajo de esas relaciones va a ser el área del intercambio buscado. Entonces, este es un cálculo de paso a paso, pues, ¿no? Este cálculo ya no es fijo, va a tener diferentes usos. El promedio de todo sería el área, pues, de este gráfico. Ok, entonces, ahora vamos a volver a las correlaciones que nos faltan. Tenemos correlaciones, muy interesantes, pero no tenemos correlaciones con baffles, ¿ok? Entonces, hay dos correlaciones más que son específicas para intercambiadores tubulares con baffles. Una es la correlación de Donahue y la otra es la correlación de Kerr. Ok, vamos a empezar primero con la correlación de Donahue, ¿ok? Esta correlación utiliza una media geométrica entre los fluidos que corren paralelo y perpendicularmente en el intercambiador, ¿no?, que tiene estos baffles. En todos los intercambiadores, las correlaciones del fluido que van por los tubos son las que hemos hecho antes. Eso no es problema porque el área dentro del tubo es la misma y no tiene ninguna interferencia. Ahora, el que va por encima de los tubos, ese es el caso que tendríamos que ver en el caso de que se use baffles, ¿no? Y que hay que considerarlos porque no es lo mismo que corran libremente a que lo hagan entorpeciendo, digamos, entre comillas, el movimiento del fluido que va por encima de los tubos. Entonces,
considerando, digamos, los baffles, estas correlaciones están en función de la ventana del baffle, el área libre que justamente le habíamos cortado antes, ¿no? Hay una área por la cual puede pasar el baffle. Y ese es un factor geométrico, ¿no? Entonces eso lo tenemos que... Donahue es una ecuación que trabaja con el tema. Y digamos, para diferentes configuraciones del fluido que va por los tubos, porque baffle puede ser de segmental o puede ser el string o puede ser el dona, ¿no? Entonces es un factor geométrico que de acuerdo al intercambiador, como ya les mostré antes, de los intercambiadores según el tema van desde la A hasta la W y las diferencias son precisamente este tipo digamos, de selecciones de baffles, digamos, de los extremos y de la forma de fabricación también. Si es roscado, si es soldado, si el cabezal es libre, si el cabezal es flotante. Cabezal le llaman a los extremos, ¿no? Cada diferencia genera una letra en el abecedario del tema, ¿ok? Entonces, en este caso, esta correlación sí trabaja con la nomenclatura del tema y hay que ir a buscar el factor geométrico que corresponda para determinar el espacio libre, sea el espacio de la ventana del baffle, el número de tubos que hay en la ventana del baffle, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también estamos escribiendo que las correlaciones para el fluido que va dentro del tubo son las mismas que hemos hecho antes, pero las que van por encima del tubo le vamos a llamar H sub 0, ¿no? Y esta es, la vamos a calcular con la correlación de Donahue, que digamos, vamos a hablar de cómo es la correlación de Donahue. Ok, es muy simple, es esto. Claro, acá está el coeficiente externo, que sería el coeficiente cuando hay baffles, el diámetro externo del tubo, este factor 0,2, diámetro externo del tubo, y ahora viene el flujo másico equivalente, ¿ok? Este flujo másico equivalente sí es la media geométrica del flujo másico que corre paralelo con los tubos y que es perpendicular a los tubos. Y cada uno de ellos va a utilizar una manera de cómo determinar el área libre al flujo, ¿ok? Entonces, si determinamos este flujo másico equivalente, que es la media geométrica entre esos dos flujos másicos, ya hemos determinado, digamos, el coeficiente de lo del baffle, ¿no? De que este es el PRAM, simplemente las propiedades, y este es un factor de corrección de viscosidades. Entonces vamos a calcular el G sub E. Acá estamos leyendo, ¿no? El coeficiente por el lado del casco no se puede calcular en forma exacta debido a que la dirección del flujo está parcialmente paralela a los tubos y parcialmente perpendicular. Y porque el área de sección transversal y la velocidad del tubo varía a medida que el fluido atraviesa el banco de tubos de ida y regreso en el casco. Se refiere pues a esos movimientos paralelos y perpendiculares, ¿no? Y de nuevo paralelos y perpendiculares que origina la intromisión de un elemento ahí que impide el recorrido, digamos, paralelo del fluido que va por encima de los tubos, ¿no? Ahora, una ecuación aproximada es estimada, pero útil para predecir el coeficiente del fluido que va por los cascos, se basa en la velocidad másica promedio del fluido G sub E, que recorre paralelo con los tubos, ¿no? El fluido que va a ir paralelo a los tubos le vamos a llamar G sub B, y del fluido que cruza los tubos le vamos a llamar G sub C.
Entonces, la velocidad máxima paralelo con los tubos, ahora vemos a qué es igual. Cada uno es igual. Jesús ve a qué es igual. Es la razón del flujo de masa dividido por el área libre para el flujo en la ventana de la placa. Y a la ventana de la placa la llamamos SB. SB es la ventana de la placa. Y esa justamente es el corte, ¿no? La ventana es la porción del área transversal del casco que no está ocupada por el lado de las placas. Es el espacio libre. Esta superficie es el área total de la ventana de la placa menos el área ocupada por los tubos. Ok, entonces veamos. Nosotros queremos calcular el G sub E, que es la media geométrica de estos dos flujos másicos. El flujo másico que va paralelo con los tubos le llamamos G sub B, y el que cruza le llamamos G sub C, ¿no? Los flujos másicos son los mismos, lo que va a variar son las áreas. El que corre paralelo le vamos a llamar el área que va a pasar, es una área SB, que justamente es el corte del bafle, ¿no? Entonces, aquí es donde interviene el factor geométrico, el espacio que está libre. Ok, este factor FB se tiene que obtener, eso se llama, que depende al corte del bafle, justamente, pues es el espacio libre que tenemos, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que sacar del tema realmente, dependiendo a corte de 18, 20 o 24 o 25. 25 es el más común. Ok, a 25 a un corte de bafles justamente me van a dar este factor geométrico que me va a dar cuánto es el espacio libre de la ventana. Y pues como ustedes ven, esto sería el área del casco, ¿no es cierto? Del casco. Y multiplicada, digamos, por el FB es el espacio libre. No tanto el espacio, bueno, el espacio del corte, pero en ese corte han pasado tubos, pasan tubos de todas maneras, entonces por eso se le resta el número de tubos que hay en la ventana, ¿ok? El número de tubos que hay en la ventana por cada tubo, entonces ahí sí ya queda un espacio libre, ¿no? Entonces, esta diferencia es el área libre realmente, el área libre para el fluido que va por la ventana, ¿no? Este, ok, el área libre es esta que está acá, ¿no? Pero esta área libre también tiene tubos, porque los tubos pasan tanto por, todos estos son los agujeros que pasan por los tubos, y los tubos pasan por todo el casco, entonces acá también hay tubos. Entonces hay que ver cuántos tubos hay en este espacio, ¿no? Y hay que restarle digamos, de toda esta área, y esta sería el área libre justamente para el fluido que va a ir por encima de los tubos, ¿no? Entonces, si determinamos esta área libre, ya tenemos el flujo másico en función de esta área libre, porque el flujo que digamos que corre paralelo, va a correr paralelo, pero después se va a bajar, ¿no? Y va a pasar por acá, pero va a encontrar esta área libre. Ok, entonces ahora, ahora vemos el otro, el que cruza. El que cruza, el que cruza estaría más
más aproximado, ¿no? Le llamamos S sub C y está en función de el paso del bafle. P mayúscula va a ser paso de bafle, P minúscula es paso de tubo, D sub S es el diámetro del casco y D sub 0 es el diámetro externo del tubo, ¿ok? Entonces, esta es la configuración que más o menos se tiene en el centro del tubo, ¿no? Esto está calculando, digamos, si este es el intercambiador, está considerando el centro, porque a medida que se va hacia el diámetro externo, esta configuración triangular o cuadrada se va desconfigurando. Entonces, en la zona en donde más se tiene la configuración triangular o cuadrada, se calcula esta área SC, ¿no? Esta es todavía más estimada. Ok, entonces simplemente el SC va a ser paso del bafle, diámetro del casco, diámetro externo de los tubos y paso del tubo. Ok, aquí están las nomenclaturas para los dos flujos, el que cruza y el que va paralelo. Ok, entonces la media geométrica de esos dos flujos másicos es el flujo másico equivalente. Esta parte es la que yo le explicaba que el G sub C está justamente en la fila central del intercambiador. Ok, entonces con el flujo másico equivalente calculado en función de los flujos que corren paralelo y cruzado, ya tendríamos esta ecuación para evaluar. Y donde el FB lo tenemos que sacar del tema para el corte que corresponda. Ok, esta correlación de Kern la hacemos en la siguiente clase, ¿ok? Más bien vamos a hacer ¿Tengo algún problema? Vamos a ver. Ok, ok, hagamos este problema. Este es para aplicar la ecuación de Donahue, ¿ok? Ok, entonces aquí me están pidiendo el coeficiente del benceno. Y nos dan las características, aquí hay que saber el diámetro interno,
el diámetro interno del casco, el número de tubos que tiene, los tubos de qué diámetro son, el diámetro externo de los tubos, la longitud de cada uno de esos tubos, la disposición, cómo está puesto el paso cuadrado, de qué diámetro de 1 pulgada y de un corte de bafle 25, ok. Entonces, para un corte de 25, tenemos que saber cuánto es el FB. Ese también es un dato que le vamos a dar. Y después del paso de los bafles son 12 pulgadas, entonces ahí ustedes tienen que, esto no es esto, tienen que sacar todos los datos que tenemos acá para aplicar la correlación para el benceno. Y para el benceno necesitamos sus propiedades a 60 grados Fahrenheit. El flujo del benceno son 100.000 libras por hora. Y la superficie externa del tubo está a 140. Ok, entonces nosotros necesitamos la viscosidad del benceno a 60 grados y a 140, porque la correlación de Donahue tiene ahí una corrección de temperaturas, a pesar de que la temperatura promedio del benceno dice que es 60, pero hay que considerar la viscosidad del benceno también a 140. Ok, entonces estos son los datos. A 60 grados la viscosidad es 0.7 centipoints. El C sub P tiene este valor, son las propiedades que sacamos de los datos, ¿no? De los libros de propiedades físico-químicas, de compuestos, ¿no? Orgánicos o inorgánicos, depende de lo que estemos tratando. En este caso es benceno, entonces busquemos al benceno. Todas las propiedades que necesitamos. Necesitamos la conductividad, el C sub P, y la viscosidad esencialmente. Ok, entonces esta es la ecuación de Donahue. Acá está el factor de corrección de viscosidades, por eso es que estamos evaluando la viscosidad del benceno a 140, porque me está diciendo que la pared está a 140. Y aquí tenemos la viscosidad en la pared. Y esta es la viscosidad del fluido a la temperatura promedio. Entonces aquí estamos corrigiendo esta correlación por cualquier falla que haya en la temperatura. Ok, entonces aquí necesitamos, nos dan el diámetro externo de los tubos, ¿no? Entonces simplemente cambiamos a las unidades. Necesitamos paso de tubo y paso de bafle. Y diámetro del casco. Ok, todos han sido datos. Necesitamos transformarlo a la nomenclatura que tenemos ahora. Bien, entonces todos esos datos es que lo que le falta es el corte. Para un corte de 25, ¿cuánto es el FB? Bien, entonces el FB es 0.1955 para 25%. Para corte de bafle 25 es 0.1955. Ok, entonces aquí empezamos. Necesitamos el flujo másico equivalente, que es la medida geométrica del G sub B por el G sub C. Entonces, aquí hemos empezado por el flujo cruzado. El flujo másico era 100.000 y lo vamos a tener que dividir entre SC, SC. Y para el flujo que va paralelo también lo tendríamos que dividir entre SB.
Y eso es algo que también calculamos, ¿no? Empezamos, el área para el flujo cruzado, que es el SC, sería paso de baffle, diámetro del casco y 1 menos el diámetro externo del tubo sobre este P es paso de tubo, por favor. Y aquí es P minúscula, ok. P minúscula es esto, ok. Reemplazamos las cantidades y vamos a tener el área. Ahora, para el SB, si necesitamos el FB, ese es dato que tenemos que sacar del tema. En todo caso, se los estoy dando. El otro valor es el número de tubos que están en la ventana del baffle. Bueno, también este FB lo vamos a usar como factor también proporcional al número de tubos total. El número de tubos total es 828. ¿Cuánto está justo en ese espacio libre? Esto nos daría la proporción y entonces lo multiplicamos y entonces en ese espacio libre habría esta cantidad de tubos. Como no podemos tener fraccionado ningún tubo, lo aproximamos por defecto, ¿no? Entonces sería 161 tubos. O sea, ese FB lo utilizo en la fórmula, pero también lo utilizo para calcular el número de tubos que hay justamente en ese espacio, ¿no? Entonces, con eso ya podemos calcular el SB. El área libre, esta sería el FB, esta es una F minúscula, ¿no? El que hemos dicho que es 0,19, 55, multiplicado por todo digamos, el diámetro del casco, ¿no? Entonces, nos va a dar el área. Entonces sería el área libre, no el área libre, es el área de la ventana, menos el número de tubos que hay en eso, justamente eso sería todo, sería el área libre. Esto sería el área libre para el fluido que va por ese lado. Entonces, con eso calculamos los dos flujos másicos y con eso ya calculamos el G sub E. Este es el G sub E, flujo másico equivalente. Y con esto ya calculamos la correlación. El Newsel es HD de sub 0 K. Sería igual a todo esto. Y este sería el coeficiente del lado del benceno en unidades inglesas y unidades internacionales. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar acá. Si no hay otra corrección a la lista, tengo que entrar al... aquí estamos. Bien, jóvenes, acá estamos en la lista de asistencia. Dígame, ¿está correcta? ¿Alguien ha entrado? Castro presente, profesor. Ok. Casa presente, mi casa también. ¿Sánchez te llamas? Casa Takuri, digo, profesora. Casas, ya, ok. Acá estás, Casa Takuri. Ah, a pesar que no lo había puesto. Ya, ok. ¿Nadie más? Listo. Ok, entonces ahora, ¿quién fue el último que me dijo que había entrado? Aquí de repente no estás. Castro, ingeniero. Ah, Castro. Ya, llegaste tarde nomás. Y Casas Takuri, sí, ya estaba. A ver. Creo que ahí no me puso presente, profesora. Acá estás, ¿tú no eres Brian? No, sí, está.
Ujú. Ya, ok. Entonces, alguien más que entró, mejor es tener tardanza que tener falta acá. Ya, ok. Mm, Bien, jóvenes, entonces muchas gracias por su atención. Mañana, van a tener una práctica dirigida en la uni, ¿no? Mañana vayan a la uni, por favor. Mañana nos vemos en la uni. Este, muchas gracias por su asistencia y nos vamos a quedar acá. Nos vemos, ingeniera. Bien. Mm, Debería entrar, pero no está entrando. Ok, aquí nos vamos a la de...